Bueno, hoy vamos a cerrar el tema de sistema de refrigeración. Ya vieron una introducción a todo lo que es refrigeración y a calefacción. Cerraron el tema de calefacción y ahora nos toca terminar con refrigeración, que sería la segunda parte del TP3. Acá en este índice vamos a ver los 5 temas que vamos a tocar para que a ustedes les quede claro y se ubiquen. Vamos a empezar con el ciclo de compresión, que es, ya lo vieron en la introducción, pero ahora vamos a ver un poco más en detalle cada componente. Luego vamos a seguir con ciclometría. En la ciclometría lo que vamos a calcular, más que nada para el trabajo práctico, son las toneladas de refrigeración que necesito para refrigerar cada ambiente. Luego seguimos con la distribución de los conductos, de la red de conductos. Hice acá la aclaración de acondicionamiento central por aire para que quede claro dónde estamos parados. Y vamos a continuar con la determinación de los equipos terminales. También el acondicionamiento central por aire. Finalmente vamos a tocar un poquito el tema de tecnología inverter para que ustedes tengan en claro cómo es que funciona la tecnología inverter, que últimamente se nombra mucho en lo que es refrigeración de aire. Bueno, empezando con el ciclo de compresión, voy a repetir un poco lo que ya dijeron, pero para que quede un poco más claro y además que vamos a ver cada elemento en profundidad. El ciclo, bueno, es un ciclo cerrado, va a tener un refrigerante que va a ir circulando a través de las tuberías. Este refrigerante va a pasar de gaseoso a líquido, ¿sí? en distintos puntos, pero por eso yo voy a decir refrigerante para hacerlo un poco más general y vamos a ver en qué estado está en cada punto. Empezando con el compresor va a ser el que está conectado a la energía eléctrica porque va a tener su motor. Este motor lo que va a hacer es absorber el refrigerante que viene de la unidad evaporadora, que va a venir en estado gaseoso, a una temperatura y a una presión relativamente baja. Al pasar por el compresor, la temperatura y la compresión del refrigerante van a aumentar por haberse comprimido el refrigerante, ¿no? Y va a pasar al condensador. Tanto el condensador como el compresor se van a ubicar en la parte exterior, ¿sí? del equipo. Por ejemplo, en el caso particularmente en el caso del split, que tenemos dos equipos, uno que está en la parte interior y otro que está en la parte exterior, bueno, el compresor y el condensador se van a ubicar en el equipo que está en el exterior y la unidad evaporadora en la parte interior. Entonces, al pasar el refrigerante por el condensador, que es una serpentina, tanto la unidad evaporadora igual, 2 serpentinas, que lo que va a hacer intercambiar calor, como vimos ya en otros temas anteriores. Al intercambiar calor, en este caso, va a ser por aire que va a estar pasando, aire del exterior que va a estar pasando a través del condensador. Este aire exterior está a una temperatura menor a la que está el refrigerante, entonces lo que va a pasar al intercambiar el calor es que el refrigerante va a bajar su temperatura. Al bajar su temperatura va a empezar a condensar. Esta condensación se va a ocurrir más o menos pasando la mitad del condensador. Entonces, al salir del condensador vamos a tener un líquido refrigerante con baja temperatura y va a pasar a la válvula de expansión. El objetivo que tiene la válvula de expansión es de controlar la cantidad de refrigerante que entra a la unidad evaporadora. ¿Cuánto refrigerante necesito dentro de la unidad evaporadora? Va a depender de la temperatura en la que yo haya seteado el equipo, ¿sí? La temperatura que yo necesite tener en el ambiente, que quiera tener por confort en el ambiente. Entonces, vuelvo a repetir, la válvula de expansión va a definir cuánto refrigerante entra a la unidad evaporadora. Al pasar por la válvula de expansión, lo que va a ocurrir es que va a bajar la presión y va a bajar la temperatura. ¿Cómo controlo cuánta cantidad de refrigerante entra a la unidad evaporadora? Bueno, la válvula de expansión va a tener un sensor que se va a ubicar al final de la unidad evaporadora y en función de la temperatura que tenga el refrigerante y la presión que tenga el refrigerante, me va a definir si dejo pasar refrigerante o no.
Una vez que paso la válvula de expansión, ya voy a estar en gas, va a pasar a la unidad evaporadora, y cuando estoy haciendo el recorrido en la unidad evaporadora ya va a pasar a un estado gaseoso el refrigerante, para llegar al compresor nuevamente en gas, baja presión y baja temperatura. Lo que pasa en la unidad evaporadora es que yo tengo aire del exterior que va a ser mayor a la temperatura del refrigerante que tengo en la unidad evaporadora. Entonces esto va a hacer que el aire se enfríe y entre al local con la temperatura que yo seteé en el equipo. Bueno, hablando un poquito más en profundidad de los compresores, vamos a ver qué tipos de compresores hay. Vamos a empezar por los rotativos. Estos se utilizan en equipos individuales de 2 a 3 toneladas de refrigeración. Tonelada de refrigeración va a ser la unidad con la que yo estoy trabajando acá para elegir el equipo de refrigeración. Este tipo de compresores son silenciosos y muy eficientes. Como ven acá en la figura, vemos que entra el gas refrigerante al compresor en un volumen tal que al rotar este elemento del compresor va a hacer que de este lado tenga menos volumen, y lo que va a hacer es que se comprima el gas. Entonces entra gas y sale gas comprimido. Pasando luego a los alternativos, estos alternativos van a funcionar a pistón. Ya vemos que las tonalidades de refrigeración aumentan un poco. Entra el refrigerante a este espacio dentro del compresor. Cuando baja el compresor tengo bastante espacio. Cuando sube el compresor hace que se tape la entrada del refrigerante y se abra la salida del refrigerante, y al disminuir el espacio se va a comprimir el refrigerante en estado gaseoso. Tenemos abiertos o herméticos. Esto se refiere a la relación que tengo entre el compresor y el motor. Si la unión entre el compresor y el motor es abierta o hermética. La ventaja de que sea abierta es que para mantenimiento es mucho más accesible. Yo puedo a simple vista ver en qué situación están, limpiarlo, reemplazar. En el caso de que sea hermético, esto va a ser mucho más difícil, pero la unión, al ser hermética, tiene mayor vida útil, ¿no? En el otro caso, capaz que podemos llegar a tener alguna pérdida o fallar la unión. Seguimos con los compresores. Tenemos los axialicoidales o a tornillo. Fíjense que las toneladas de refrigeración aumentaron notablemente, de 30 a 80 toneladas de refrigeración. Es fácilmente regulable. Esto quiere decir que, por esta de 30 a 80 toneladas de refrigeración, yo puedo cambiar el tornillo que esté utilizando, y eso va a hacer que sea de mayor capacidad o menor capacidad. También son silenciosos y muy eficientes. Por último tenemos los centrífugos. En este caso, por acción centrífuga se va a comprimir el refrigerante. Estos se utilizan para más de 100 toneladas de refrigeración, y también pueden ser abiertos o herméticos, como comentaba antes, en la relación del compresor con su motor. Pasando a lo que son los condensadores, tenemos los que son enfriados por aire o los que son enfriados por agua. En el caso de los enfriados por aire, tenemos la particularidad que tienen que estar en el exterior sí o sí, porque va a pasar aire a través del equipo para poder enfriar el refrigerante. Acá en la figura vemos que tienen un ventilador. Este ventilador es el que va a ayudar a que pase aire a través del condensador. El condensador va a tener unas aletas para aumentar la superficie de contacto entre el aire y la serpentina. Luego tenemos los enfriados por agua. En este caso estos van a ser más eficientes, ¿sí? Tienen mejor rendimiento, pero tenemos la particularidad que para los condensadores enfriados por agua necesitamos una torre de enfriamiento. Esta torre de enfriamiento es de gran volumen y necesitamos tenerla en el exterior, entonces tenemos que destinar un espacio para la torre de enfriamiento. Tenemos distintos tipos de condensadores enfriados por agua. Empezamos por la serpentina continua. Acá vemos que, serpentina continua va a ser como vimos en las figuras anteriores, un zigzag de tubos. Acá vemos que entra agua de la torre de enfriamiento, pasa a la serpentina
Por otro lado va a entrar el gas refrigerante del compresor, dentro del condensador va a pasar a líquido el refrigerante, pero el hecho de que pase a líquido va a hacer que el agua que yo tenía, que venía de la torre de enfriamiento, se caliente, obviamente. Bueno, entonces va agua caliente a la torre de enfriamiento. Por otro lado, este es muy similar, pero es multitubular. Eso quiere decir que los tubos son independientes y bueno, se conectan en los extremos. Entonces viene agua fría de la torre de enfriamiento, entra el gas refrigerante, al ponerse en contacto con el agua fría pasa a ser líquido, le baja la temperatura y pasa a ser líquido, y vuelve agua más caliente a la torre de enfriamiento. Luego tenemos los que son doble tubo, funcionan de manera similar, pero es un tubo dentro del otro. La gran desventaja de este caso es que el mantenimiento para limpieza es complicado. Bueno, acá vemos lo que es una torre de enfriamiento. Acá tenemos la entrada de agua caliente que viene del condensador, ¿sí? La flechita roja que salía del condensador, cae en forma de lluvia a través de la torre de enfriamiento. Y acá tenemos un relleno. Este relleno es de partículas plásticas, antes se usaba de madera. Al pasar por este relleno, en realidad lo que hace el relleno es mantener el agua ahí. Vamos a tener aire exterior que entra a la torre de enfriamiento, que este aire entra porque tenemos un ventilador en el otro extremo. Entonces el aire hace este camino, entra, pasa a través del agua, el agua va a estar a una temperatura mayor a la temperatura exterior, entonces hace que disminuya la temperatura del agua. Cae el agua refrigerada y vuelve al condensador. Mientras el agua que viene del condensador está en la torre de enfriamiento, hay un 5% de esa cantidad de agua que se evapora. Entonces, la torre de enfriamiento necesita estar conectada al tanque de reserva para compensar el agua evaporada. Bueno, pasando al siguiente elemento, que es la válvula de expansión, tenemos esta válvula que es conocida como válvula de expansión termostática. Esta válvula, bueno, como comentaba antes, tiene este bulbo remoto que sería el sensor. Este bulbo va a estar conectado a la cañería de refrigerante que está a la salida de la unidad evaporadora. Entonces, este sensor me va a avisar si yo necesito abrir o cerrar la válvula de expansión para que pase más o menos refrigerante. Como decía antes, eso va a depender directamente de la temperatura que necesitamos en el local. Si yo necesito enfriar más o menos caudal de aire. Acá vamos a tener un diafragma, que este diafragma va a estar unido al bulbo y va a empujar por la presión que yo tenga en el bulbo, va a bajar o a subir. Entonces el vástago que tenemos acá va a dejar pasar el refrigerante o no. Bueno, el quinto elemento, pero que no lo nombré antes en particular, es el refrigerante. Entonces, depende obviamente qué refrigerante necesitemos, cómo va a funcionar el ciclo. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora del criterio de selección va a ser que la temperatura de ebullición sea apta para el aire acondicionado, que tenga bajas presiones de trabajo, no debe ser tóxico, no debe ser explosivo, no debe ser perjudicial para los alimentos, pieles y tejidos, no debe afectar la capa de ozono. Bueno, el protocolo de Montreal es el que se juntaron más de 100 países para hacer que los refrigerantes que se utilicen no afecten a la capa de ozono. Por eso algunos se dejaron de fabricar. Acá tenemos distintos tipos de fabricantes. En este caso, acá vemos en qué año terminó la fabricación de estos refrigerantes y fueron reemplazados por los de hidrofluorocarbonados, que estos sí se utilizan en la actualidad. Bueno, seguimos con el tema de ciclometría. Es la ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo, que sería el aire seco más vapor del agua.
Para este estudio se van a tener en cuenta las necesidades del medio ambiente, humanas y tecnológicas, con el fin de obtener confort y bienestar buscado en el ambiente. En este gráfico lo que vamos a ver son todos los elementos que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo, ¿no? Vamos a tener la unidad unidad acondicionadora de aire. Vamos a tener la temperatura 1, que es la que está relacionada con la temperatura interior del local, que va a estar en función del uso que tenga ese local. Esto ya lo vimos cuando vieron balance térmico, o sea, esta temperatura ya la tenemos. La humedad absoluta interior. Luego tenemos la temperatura exterior, que sería T2, y la humedad absoluta exterior obviamente va a depender de la ubicación que tenga el local, en qué ciudad esté. Luego tenemos la temperatura 3, que es la temperatura 3 y 4 que están relacionadas. Va a ser la 4, va a ser la de caudal de aire de mando, que va a ser el caudal de aire total que ingresa al local. Y la temperatura 3 va a ser la que está relacionada con el aire recirculado o de retorno, que va a ser el aire que vuelve a la unidad acondicionadora de aire. Por otro lado tenemos el caudal de aire exterior, ¿sí? Vamos a tener un ingreso de caudal de aire exterior a la unidad acondicionadora de aire. Bien. Los parámetros conocidos. Bueno, acá tenemos todos los elementos que ya los tenemos por datos que ya vimos, tanto en el balance térmico como en la filmina anterior. Estos tres también están en el balance térmico y fueron calculados en el balance térmico de verano. Y estos son los parámetros a determinar. Tenemos la temperatura de rocío de la unidad acondicionadora de aire. Esta temperatura va a ser la temperatura media que va a tener la serpentina antes de entrar al condensador. El caudal de aire de mando, que era la temperatura 4, caudal de aire de mando que está relacionado con la temperatura 4. El caudal de aire de retorno, temperatura 3, que va a ser la que está relacionada con el caudal de aire de retorno, y la temperatura 4, que está relacionada con el caudal de aire de mando. Por último, que es lo que nosotros queremos calcular, es la potencia frigorífica de la unidad acondicionadora de aire. Estos cálculos se van a hacer para cada local que tengamos, para finalmente sumar todas las toneladas de refrigeración y poder elegir qué equipo de refrigeración necesitamos para nuestro edificio, el edificio que les haya tocado. Acá vemos un diagrama ciclométrico, tipo Carrier. Este va a tener una presión dada y es para 1 kilo de aire seco. Acá, tenemos muchas líneas, ¿sí? Les va a hacer un pantallazo más o menos de qué significa cada línea, pero nosotros cuando hagamos el paso a paso del cálculo vamos a ver un diagrama más simplificado, pero ustedes a la hora de calcular tienen que buscar un diagrama como este que está subido al campus. De este lado tenemos el factor de calor sensible. Abajo tenemos las temperaturas de bulbo seco, que es la temperatura que nos da el termómetro. Las humedades absolutas. Las que están tipo curva son las humedades relativas. Y finalmente, que es lo que nosotros queremos llegar, estas líneas que son casi perpendiculares a las humedades relativas son las entalpías. Con las entalpías nosotros vamos a poder calcular la potencia frigorífica, ¿sí? Que nos da las toneladas de refrigeración. Bueno, empezamos por la temperatura de rocío de la unidad acondicionadora de aire, que es T5. Este es un gráfico simplificado. Nosotros siempre en todos los gráficos vamos a tener un punto de referencia que lo vamos a utilizar. Para definir el punto 1, que son las condiciones exteriores, yo ya tengo la humedad absoluta exterior y la temperatura exterior, que es un dato. Luego tenemos el punto 2, que van a ser las condiciones interiores. Vamos a tener la humedad absoluta interior y la temperatura interior, que también eran datos. Entre el punto 1 y el punto 2, en esta recta, vamos a tener lo que es el punto de mezcla. Bueno, el factor de calor sensible efectivo nosotros ya lo calculamos, ¿sí? Se calculan lo calculamos en el balance térmico y se calculan con datos que ya fueron calculados.
Este punto del factor de calor sensible lo vamos a unir con nuestro punto de referencia y vamos a trazar una paralela desde el punto 2 hasta cortar con la curva de saturación o humedad relativa al 100%. La temperatura asociada con ese punto va a ser la temperatura de rocío que estamos buscando. Bueno, luego vamos a calcular el caudal de aire de mando. Todos estos valores que están acá van a ser dato. Empezamos con la carga sensible efectiva, que ya la tuvimos en el balance térmico. F es el factor de bypass, que también ya fue definido. Igual ahora vamos a ver tablas donde podemos sacar ese valor. Temperatura 2 es la temperatura interior del local y temperatura 5 es la temperatura de rocío que acabamos de calcular. Así que ya podemos calcular el caudal de aire de mando. Acá vemos tablas para sacar el factor de bypass. Acá vemos que tenemos el factor de bypass dependiendo del uso, ¿sí?, del tipo de aplicación. Fíjense que, por ejemplo, en los hospitales, quirófanos, que necesitamos que el aire sea puro, vamos a tener un factor de bypass 0 a 0,1. Departamentos, que podemos, digamos, tratarlo un poco menos al aire, va a ser un poco mayor el factor de bypass. Bueno, ahora podemos calcular el caudal de aire de retorno, que va a ser el caudal de aire de mando menos el caudal de aire exterior. El caudal de aire exterior en general es aproximadamente un 20% del caudal de aire de mando, igual también ya fue calculado. Acá vemos las razones de utilización del caudal de aire exterior. ¿Por qué agregar caudal de aire exterior? Bueno, ustedes piensen, dice, para ventilar locales reponiendo el oxígeno consumido. Bien, nosotros tenemos el aire recirculado que vuelve a la unidad acondicionadora de aire, que si nosotros no le agregamos caudal de aire exterior, va a venir con oxígeno consumido. Entonces, se va a ir recirculando todo el aire y el oxígeno se va a ir consumiendo y no tenemos oxígeno para las personas que están en el local. Entonces ese sería un punto por el cual nosotros agregamos caudal de aire exterior. Por otro lado, es para generar una sobrepresión en el local, evitando infiltraciones a través de las hendiduras de las carpinterías. Razones de utilización del caudal de aire de retorno. Primer punto sería economía en la carga de refrigeración. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer que vuelva el caudal de aire refrigerado, la temperatura que tenga ese caudal de aire de retorno va a ser menor a la que tenga en el exterior. Entonces voy a tener un volumen de aire al que no voy a tener que bajarle tanto la temperatura. Por otro lado, optimización del tratamiento de aire. Lo mismo, voy a tener un volumen que va a ser el caudal de aire de retorno al que no voy a tener que tratar tanto, si bien ya fue consumido. Podemos considerar que hay parte del aire que ya fue tratado por la unidad acondicionadora de aire. Bueno, después tenemos que determinar T3, que es la temperatura de aire a la entrada de la unidad acondicionadora de aire, que está relacionada con el caudal de aire de retorno o recirculado. Lo mismo, el caudal de aire exterior lo tenemos, temperatura exterior, temperatura interior y caudal de aire de mando son todas cosas que ya fueron calculadas, así que podemos calcular esta temperatura. Lo mismo pasa con la temperatura de aire de mando, ¿sí? A la salida de la unidad acondicionadora de aire, T4, también podemos calcularla. Finalmente, podemos también calcular el factor de calor sensible total. Esto lo calculamos con valores que sacamos del balance térmico. Bueno, como ya tenemos el factor de calor sensible total, ahora vamos a determinar los puntos 3 y 4, el 1 y 2 ya lo habíamos determinado inicialmente. Ya tenemos temperatura 3 y temperatura 4. Como les había dicho antes, el punto de mezcla va a estar en esta línea entre el 1 y 2, entonces con la temperatura 3 voy a poder definir el punto 3. Con el factor de calor sensible total lo puedo unir a mi punto de referencia y trazar una paralela entre el punto 3
hasta el punto de rocío. Y cuando se intercepta con la temperatura 4, voy a tener mi punto 4, que es a la salida de la unidad acondicionadora de aire. Como les había mostrado antes, que en los gráficos de Carrier, vamos a tener las entalpías. Entonces vamos a poder calcular la entalpía en el punto 3 y la entalpía en el punto 4. Son rectas que ya están definidas en el gráfico. Una vez que yo obtengo las entalpías, puedo calcular la potencia frigorífica de la unidad acondicionadora de aire para ese local. Les recuerdo, ustedes esto lo hacen de vuelta para cada local y al final suman todas las potencias frigoríficas. En este cálculo les van a dar en watts, pero en general lo van a encontrar en toneladas de refrigeración, entonces acá hacemos la conversión. Esto sería la potencia frigorífica en watts dividido 1,163 por 3024, les va a dar en toneladas de refrigeración. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería la red de conductos, ¿sí? Las pautas de proyecto. Vamos a diferencia de todos los temas que vimos antes, que usamos cañerías y necesitamos unos espacios reducidos de alguna manera, en lo que es conductos, las dimensiones van a ser notablemente más grandes. Entonces, no es fácil ver por dónde vamos a pasar esos conductos. Entonces, según la arquitectura, como dice la filmina, vamos a determinar por dónde van a ir. Otra cosa que vamos a determinar son las velocidades admisibles del aire. En este caso, en lo que es instalaciones 1, no vemos el dimensionamiento de estos conductos. Ustedes en el trabajo práctico solo los van a dibujar de manera unifilar, pero no los van a dimensionar. En la parte 2, que sí se ve el cálculo de conductos, vamos a determinar qué velocidad le damos al aire para hacer el cálculo de los conductos. Y tenemos que tener en cuenta los niveles de ruido tolerados, porque al pasar el aire a través de los conductos puede hacer que haga ruidos molestos y no vaya de la mano con el confort que queremos tener en el local. Tenemos que tener en cuenta también las pérdidas o ganancias de calor a través de los conductos. Esto se gana con la aislación, una correcta aislación, eso lo vamos a ver también. Fugas de aire, bueno, con correctas uniones. Vamos a tener también pérdidas por fricción. Esto va a depender mucho de qué forma tenga el conducto, las secciones a adoptar, y finalmente el trazado de la red, qué tipos de distribución vamos a tener. Bueno, los materiales que se usan en general, la mayoría seguro que ya vio conductos de chapa galvanizada, son los que más se utilizan. Miren las dimensiones que vamos a tener para los conductos. Acá está saliendo de la unidad refrigeradora, acondicionadora de aire. Si se fijan, las uniones donde las secciones de la chapa se van a apretar, ¿sí?, con otro material para poder unir las dos secciones. Son los más utilizados. Luego tenemos los conductos de fibra de vidrio que se unen por encastre. Conductos subterráneos de mampostería en el caso de que el aire tenga que ir por alguna razón enterrado. Y los conductos de aluminio. En estos casos son parecidos a la chapa galvanizada, pero son más caros. Una desventaja que tiene los conductos de fibra de vidrio es que pueden ocurrir desprendimientos, ¿sí? Según la velocidad que tenga el aire dentro del conducto, pueden producirse desprendimientos de material, y esto puede ir al ambiente, ¿sí? Y la gente que está en el ambiente puede aspirarse esas partículas y no está bueno. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener un límite en la velocidad que vamos de diseño que vamos a ponerle al aire, digamos. Bueno, las aislaciones térmicas para no tener pérdida de calor o ganancias de calor, en general son de lana de vidrio, poliestireno expandido o corcho. Son todos muy efectivos. El corcho es muy efectivo, pero también es caro, entonces en general se usan los dos primeros. Lana de vidrio seguro que lo habrán visto en algún lugar.
acá tenemos los conductos con la aislación y están tapados para que no se vean, no se desprendan. En esta tabla vamos a ver qué espesor necesitamos de aislante según dónde esté ubicado el conducto y si el conducto es de alimentación o retorno. Esto, bueno, más que nada teniendo en cuenta si puede tener una pérdida según dónde estoy. Por ejemplo, en el exterior el espesor va a ser mucho mayor que si estoy en el interior, es el doble. Bueno, secciones a adoptar. Como les comentaba antes, si se fijan acá, partiendo de que la sección tiene 1 metro cuadrado, las tres secciones circular, cuadrado, rectangular tengan 1 metro cuadrado, vamos a hacer una comparativa. Y para que la sección circular tenga 1 metro cuadrado, la altura va a ser 1 metro y un poco más de 1 metro 13. En la cuadrada va a ser 1 metro y en la rectangular va a ser de 60 centímetros. Viendo el tema de la altura, decimos, bueno, me conviene hacer la rectangular, o sea, a misma área me convendría hacer la rectangular, pero si nos fijamos en el perímetro de la sección circular es mucho menor a la de la sección rectangular. Entonces, ¿por qué me importa el perímetro? Bueno, por lo que hablábamos antes del tema de pérdidas por fricción. A mayor perímetro, mayor pérdidas por fricción. Entonces, bueno, uno tiene unas ventajas y de ventajas vamos a tener que analizar bien qué sección nos conviene adoptar. También, bueno, obviamente, si nosotros no tenemos la altura suficiente y vamos a tener que adoptar la sección rectangular, teniendo en cuenta que vamos a tener pérdidas por fricción. Bueno, criterios de ubicación de los conductos. Pasamos a equipos terminales. Criterios de ubicación de los equipos terminales. Hasta recién eran conductos, ya pasamos a equipos terminales. Bueno, ¿dónde vamos a colocar los equipos terminales que van a proyectar el aire en el ambiente? La ubicación va a ser tal que nosotros evitemos formación de corrientes de aire molestas, ¿sí? Les habrá pasado que están capaz en un edificio público más que nada, están sentados en un lugar y tienen la salida de aire muy cerca o que les pega directamente y bueno, llega un momento que ya es molesto para la persona tener esa corriente de aire. Por otro lado, evitar formación de zonas de estancamiento de aire, que no circule, que no recircule. Entonces, para evitar esto, vamos a tener que diseñar correctamente los equipos terminales, que van a ser rejas y difusores, y las canalizaciones, que van a ser las redes de conducto de alimentación y retorno. Los tipos de equipos terminales que tenemos son rejas y difusores. En el caso de rejas, la función puede ser de alimentación, de retorno, de toma de aire exterior o de expulsión. Se pueden ubicar en la pared, en el piso o en el techo. El material puede ser de chapa de acero negro o aluminio y puede ser sin regulación, simple regulación en un sentido o doble regulación en los dos sentidos, tanto vertical como horizontal. Los difusores son muy similares, en general son de alimentación o hay algunos que son de retorno y alimentación, entonces el difusor tiene doble funcionamiento. En general se ubican en el techo los difusores. Material igual que las rejas, chapa de acero negro o aluminio, pueden ser con regulación o sin regulación. Un comentario que siempre hago, ustedes dirán, rejas en el piso, ¿en qué momento se me ocurre poner una reja en el piso? En general lo que más vamos a ver son los difusores como para alimentación y rejas para retorno, pero bueno, tenemos todas las opciones, pero en los trabajos prácticos probablemente hagan eso, difusor para alimentación y rejas de retorno. Entonces ahí el comentario de si lo coloco en el piso puede ser que pase en un auditorio, un cine, un teatro, en el que también tengamos las rejas en el piso, tanto para alimentación o como para retorno, porque si nosotros tenemos una reja de alimentación o retorno en el techo, el aire no va a llegar nunca acondicionado al usuario que está en la butaca. Entonces se suele poner las rejas de alimentación en el piso.
Una gran desventaja que tiene esta ubicación es que, bueno, obviamente el polvo o basura va a caer dentro de la reja, entonces, bueno, se tiene que tener alguna precaución respecto a eso, que sería como desventaja, ¿sí?, de esa ubicación. Pero si no, en general se ubican en paredes o techos. Bueno, acá vemos una foto de cómo sería una reja. Acá vemos una reja para inyección de aire, ¿sí?, para alimentación. Vemos cómo puede regularse con las ventanitas, las rejitas. Acá vemos una reja que sería para retorno de aire. Sin regulación obviamente y con regulación. Los difusores, este es un difusor circular. Hay tablas, ¿sí?, para las rejas y difusores que nos definen qué diámetro, según el local, según las dimensiones que tenga el local, según la velocidad que nosotros hayamos adoptado para el aire, qué diámetro de difusor vamos a necesitar. Acá vemos el caso que sería de alimentación y retorno. Vemos que por un sector del difusor alimenta y por el interior va a estar el retorno de aire, ¿sí? Acá vemos el difusor que está en el cielo raso y fíjense el espacio que necesitamos en el cielo raso para poder poner el conducto y el difusor. Bueno, pasamos al trazado de la red. Consideraciones que tenemos que tener: evitar largos recorridos, evitar recorridos tortuosos, evitar cruce de conductos por altura entre techos. Esto puede pasar porque yo necesito poner un conducto de alimentación y otro de retorno que se me van a cruzar y van a necesitar doble altura en el cielo raso. Entonces es importante tener en cuenta esto para ver si yo tengo el espacio suficiente para pasar los conductos. Bueno, acá vemos dos plantas, dos formas de colocar rejas y difusores. Vemos que acá tenemos lo que serían conductos enfrentados. Por acá entra un conducto y sale el caudal de aire de mando sería. Y enfrentado del otro lado de la pared y un poco desfasados para que pueda haber recorrido, ¿sí?, un trayecto del aire, el retorno, ¿sí? Acá en esta otra planta vemos conductos en forma de peine, muy efectivo. Vamos a tener, por ejemplo, acá difusores de techo circulares, que esto en general es lo que más se usa en los trabajos prácticos. Vamos a tener los difusores de aire y el retorno en los puntos, que sería, digamos, de puntos muertos. Ahora vamos a ver otra planta que les va a ser más fácil entenderlo. Pero con estas dos formas vamos a garantizar que el aire está recorriendo todo el ambiente. Ese es el objetivo, que no haya puntos sin acondicionar y que tampoco haya puntos sobreacondicionados, porque es donde también se producen corrientes molestas. Bueno, estas son consideraciones que tenemos que tener para la ubicación de los equipos terminales. En el caso de las rejas que tengan una altura H, vamos a tener que colocarlas 2 veces su altura respecto al techo. Esto es para que el aire que ingresa no se choque con el techo y deje de ser efectivo. En el caso de los difusores, por ejemplo, de techo, tengo un diámetro de difusor. Bueno, la distancia del collar al conducto va a tener que ser menor a 2 veces ese diámetro. Por otro lado, tenemos que definir el alcance de las rejas. Si bien esto no lo ven particularmente en este trabajo práctico, solo lo que van a tener que definir ustedes es la cantidad de equipos terminales, que eso se define por la geometría que tenga el local. Entonces, que también lo vamos a ver ahora en una filmina. Pero bueno, no quería dejar de comentarles qué significa el alcance de rejas, porque este valor va a estar en las tablas. Entonces ingresa el aire de las rejas al ambiente y el alcance va a ser la distancia tal que mi velocidad llegue aproximadamente a los 0,25 metros por segundo, que sería una velocidad apta para llegar al local y acondicionarlo.
que en general ese alcance es el 0,8 A, que sería el largo del local que tenemos con respecto a la reja. ¿Qué pasa? Si yo tengo bajo alcance, acá vemos, el aire va a hacer este trayecto, hay una parte que va a quedar sin acondicionar. Por otro lado, si tengo alto alcance, lo que me va a pasar lo mismo, el aire se va a chocar acá y no va a recircular, entonces tenemos esta parte también sin acondicionar. Obviamente todo depende de la arquitectura que tengamos. Si yo tengo un local que acá va a haber un mueble empotrado, bueno, obviamente no pasa nada si yo tengo bajo alcance. Bueno, esto es lo que yo les comentaba respecto al alcance de los difusores, que es lo que vamos a tener que tener en cuenta para colocar los equipos terminales. Vamos a ver que tenemos, entonces, para la ubicación de los difusores, lo que vamos a tener en cuenta, lo que va a influir en la ubicación va a ser la altura que tengamos en nuestro local. ¿Por qué? Vamos a ver, esta línea punteada va a ser nuestro plano de trabajo. Según el uso que tenga el local y a qué altura nosotros queremos que llegue el aire, por ejemplo, si son escritorios, si es una oficina, si son personas sentadas, puedo considerar que el plano de trabajo está a 1,20 m aproximadamente, entonces D sobre 2 va a ser la altura del local menos 1,20 m más o menos, que sería mi plano de trabajo. El plano de trabajo lo defino yo. Depende del uso que tengan ustedes en sus edificios, van a poder calcular el plano de trabajo y restarle el D sobre 2, que me lo va a dar el difusor, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos que las campanas de trabajo se choquen, porque va a provocar corrientes molestas, se van a chocar y van a provocar corrientes molestas. Entonces la distancia entre difusores va a depender del cono de aplicación que tenga ese difusor. Bueno, ubicación relativa de rejas. Acá vemos distintos casos de, por ejemplo, una reja de alimentación, reja de retorno, que estén enfrentadas. Lo que va a pasar es que no va a llegar al plano de trabajo, entonces no va a estar bien acondicionado este ambiente. En el caso de que la reja de retorno, este caso sería más efectivo obviamente, la reja de retorno esté en la parte inferior del local, bueno, ahí sí el aire va a recorrer un poco más, pero vamos a seguir teniendo sectores sin acondicionar. Finalmente tenemos el caso que la reja de alimentación y la reja de retorno estén en la misma pared. Esto va a provocar que el aire sí o sí tenga que recorrer todo el ambiente, entonces sería la opción más efectiva. Bueno, la ubicación relativa entre difusores, es lo que le comentaba antes. Si yo tengo la campana esta que va a depender de mi plano de trabajo, acá vemos que tenemos 6 difusores de alimentación. Las campanas no se tocan, obviamente se pueden superponer un poco porque si no, no van a poder calcular nunca los difusores, pero tenemos que tratar de evitarlo. Y los sectores que no están en la campana consideramos que no están acondicionados y tratamos de poner difusores de retorno en esos espacios para garantizar que el aire baje y vuelva a subir a través del retorno. Entonces ahí sí el aire va a atravesar todo el ambiente. Bien, bueno, el último tema sería tecnología inverter. Seguro que algunos escucharon los equipos sobre los equipos con tecnología inverter, pero quería comentarles un poco cómo es su funcionamiento, una comparativa entre los dos, porque es más eficiente. Para esto volvemos un poco a lo que era el ciclo de compresión. Si se acuerdan que yo les comentaba que el compresor es el motor, es el que hace circular el refrigerante. Bueno, está muy vinculado al funcionamiento del compresor. Como vemos acá en este gráfico, es sobre el sistema convencional en potencia y tiempo. Vamos a ver que el compresor va a funcionar a máxima potencia hasta llegar a la temperatura deseada para el ambiente, y luego, una vez que llega a esa temperatura, se va a apagar por un tiempo hasta que detecta que aumentó la temperatura del ambiente y se vuelve a prender a máxima potencia. Bueno, así en todo su funcionamiento. Esto sería el sistema convencional.
Para el caso del sistema inverter, la potencia va a oscilar, ¿sí? El compresor va a funcionar de manera tal que no tenga que aprenderse a apagarse continuamente, sino que va a estar oscilando muy poco respecto a la temperatura deseada, ¿sí? Entonces, de esta manera no se prende y se apaga constantemente. En esta comparativa que vemos, que acá está la temperatura en función del tiempo, el celeste es el sistema convencional y el rojo sería el sistema inverter. Una ventaja que vemos, bueno, y la línea verde sería la temperatura deseada para el ambiente. Acá vemos que en el sistema inverter llega más rápido a la temperatura deseada, que sería este punto. En cambio, el sistema convencional le cuesta un poco más llegar. Pero también vemos que el sistema convencional va a estar funcionando de más por un tiempo hasta bajar de vuelta su temperatura y vuelve a arrancar de vuelta y baja de vuelta la temperatura y vuelve a arrancar de vuelta. Acá tenemos un rango muy grande, una variación de temperatura muy grande, lo que hace que en el ambiente haya incomodidad, porque vamos a tener momentos con mucho calor, con mucho frío, capaz que ya llegamos a temperatura y tenemos frío, porque le cuesta de vuelta volver a tener la temperatura deseada. Entonces vamos a tener momentos de frío y momentos de calor, por la gran diferencia térmica que vamos a tener en el sistema convencional. En cambio, en el sistema de inverter, si vemos acá la fluctuación respecto a la temperatura deseada, es muy pequeña. Entonces vamos a tener mayor confort. Respecto al funcionamiento, vemos acá que dice el compresor regula su velocidad para trabajar en proximidad a la temperatura deseada, ¿sí? Se acomoda y funciona fluctuando muy poquito respecto a la temperatura deseada. Las grandes ventajas, tenemos gran ahorro energético, un ahorro económico en su funcionamiento, confort térmico porque no tenemos tanto salto térmico en el ambiente, un mayor rendimiento y mayor vida útil porque el compresor al prenderse y apagarse continuamente hace que su vida útil se alargue, ¿sí? Y es silencioso. Si ustedes se transportan a un momento en el verano que están con aire acondicionado y escuchan cómo se apaga el compresor, cómo se apaga el aire acondicionado cuando llega a la temperatura deseada, y ustedes ahí dicen, cierto que estaba el aire acondicionado prendido. En este caso no pasa, porque como no se prende y se apaga el compresor, es más silencioso. Como desventajas, tenemos que ver si el local al que vamos a acondicionar es compatible con la tecnología inverter. Porque, por ejemplo, en sitios comerciales que hay mucha cantidad de gente o hay mucha fluctuación en la carga térmica porque se abren grandes puertas por mucho tiempo, entonces hace que la temperatura suba de golpe, este sistema no sería el conveniente. Y otra desventaja es que el costo inicial del equipo es más alto que el de un equipo con tecnología convencional. Así que este sería el pantallazo que les quería dar respecto a la tecnología inverter, como para que estén al tanto de por qué se están empezando a utilizar mayormente más que el sistema convencional, ¿sí? Hasta acá llegó la clase, no sé si vamos a pasar a consultas.